Introducción de la vida del autor. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Fue el menor de dos hermanos, hijos de don Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Vallejo completó su secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato de letras de la Universidad de Trujillo en 1916, con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. En 1920 regresó a su pueblo natal. Cuando estuvo ahí hubo un incidente por el cual fue detenido y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. En 1923 parte a París. Allí conoce a muchos poetas como Huidobro, Diego, Larrea y Juan Gris. Con ellos participó en actividades de Ceresco vanguardista, pero en 1927 apareció comprometido con el marxismo y su activismo intelectual y político. Trabajó para periódicos. En 1934 se casó con Georgette. Ella tenía solo 30 años cuando quedó viuda. César Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938. Fue reconocido como el mejor poeta y escritor peruano, uno de los principales vanguardistas. La mayoría de sus poemas y obras fueron algunos sucesos y recuerdos, e incluso experiencias similares en los cuales él se inspiró. Una de sus obras más reconocidas en Perú es Paco Yunque. La obra fue escrita en 1931 por César Vallejo en Madrid, pero no fue publicado por ser considerada una historia muy triste. Por primera vez en 1951 fue publicado por Georgette, su esposa, en Lima, en la revista Apuntes del Hombre. Paco Yunque es uno de los cuentos más conocidos y divulgados de César Vallejo. En Paco Yunque, Vallejo retrata el modelo educativo tradicional. Muestra la incapacidad de un profesor frente a la presión por el nivel económico, parcializándose y no es equitativo frente al clamor de los demás. Al tolerar que el niño Grieve haga y diga lo que se le antoje solo porque era de una familia muy adinerada, el maestro ayuda a distorsionar la formación de su identidad, permitiéndole que desarrolle una actitud egocéntrica. También inculca a los demás que la riqueza nos hace dignos e incluso que no cometen errores. Por otro lado, Flor María Rodríguez, en el 2007, considera que Paco Yunque revela un sistema de construcción social basada en la exclusión. En ese sentido, este fija su atención en la devastación cultural, producto del racismo y clasismo. Vemos cómo los niños se comportan según las reglas que aprendieron en el hogar. Paco Yunque es un niño que llega del campo junto a su madre a trabajar a la casa de Dorian Grieve. El hijo de esta familia, Humberto Grieve, a través de sus juegos nos recuerda que la escuela es también un espacio en el que anidan varios de los problemas que aquejan aún a nuestra sociedad. Este es uno de los cuentos que cada niño ha leído por lo menos una vez en su vida, ya que forma parte de los clásicos cuentos que se enseñan en los colegios. César Vallejo trata de denunciar a través de este cuento de que el poder en la sociedad es como una cadena, en la cual el más fuerte maltrata al más débil, en este caso Paco Yunque. También habrá personas injustas como el profesor que se dejan dominar por el dinero. Era el primer día de clases y Paco junto a su madre iban a la escuela, al igual que muchos otros niños. Al llegar a la escuela, su madre le dice: Paco, pórtate bien y haz caso a todo lo que diga el profesor. Cuando acabe la clase, te vienes con Humberto, el hijo de la patrona. Me voy, te cuidas mucho. Al momento de ingresar, el profesor dice: Buenos días. Todos los alumnos poniéndose de pie: Buenos días, profesor. Pueden sentarse. El profesor, al ver a Paco al frente, le pregunta: ¿Cuál es tu nombre completo? Paco Yunque. Lo toma de los hombros y lo lleva a una carpeta del frente y lo pone al lado
de Fariña. Siéntate al lado de tu compañero. El profesor se va a sentar a su escritorio cuando de pronto alguien toca la puerta. Era Humberto. Humberto, ¿otra vez llegas tarde? Me he quedado dormido, profesor, respondió este. El profesor, mientras escribe en la pizarra, vuelven a tocar la puerta. Al voltear, ve llegar Antonio Geldres. ¿Cuál es el motivo de llegar tarde? Mi madre estuvo enferma y tuve que estar cuidando a mi hermanito. Después fui a comprar pan, pero pudo levantarse temprano y hacer todo eso. Por llegar tarde se quedará 2 horas castigado en reclusión, dijo el profesor. Humberto también llegó tarde, dijo Fariña. Sí, profesor. Hagan silencio. Humberto coge el brazo a Paco y lo quiere llevar a su carpeta. Fariña actuó enseguida, cogiendo el brazo a Humberto. Profesor, Humberto quiere llevarse a Paco a su carpeta. Suelta a Paco, que su sitio es ahí, dice el profesor. Profesor, yo quiero que Paco se siente al lado mío. Paco es mi muchacho. Humberto, por favor, cálmese. Profesor, Humberto me ha jalado el cabello, dice Fariña. No, es mentira. Yo estuve en mi sitio, dice Humberto. ¡Silencio! ¡Compórtense! A Humberto no lo castigan porque sus padres son ricos, dice Fariña. Profesor, Fariña, ¿qué es lo que dijiste? En esta escuela todos son castigados de la misma manera, sean hijos de los ricos o pobres. Ahora empecemos la clase. Hoy hablaremos sobre los peces. ¿Alguien sabe algo? Jorge Zúñiga, profesor, si sacamos a los peces fuera del agua se mueren. Humberto, profesor, eso es mentira. La otra vez llevé un pez a mi cuarto y después de varios días lo volví a coger y aún se movía. Profesor, de seguro lo pusiste en algún tazón con agua. ¿Por qué se mueren si no están en el agua? Ahora vamos a repasar lo que han aprendido. Paco, ¿por qué los peces se mueren fuera del agua? Paco, porque los peces respiran por medio de sus branquias en el agua y fuera de ellas dejan de funcionar. Profesor, muy bien, Paco. Ahora usted, Humberto, ¿qué pasa con un pez cuando lo sacamos del agua? Humberto, pues se van a mi casa a vivir. Todos los alumnos ríen. Profesor, silencio todos. Humberto, si sacas a un pez del agua, este se va a morir. Bueno, ahora daremos una prueba escrita. Voy a escribir en la pizarra y ustedes van a copiar el concepto de los peces. Cuando el profesor empezó a escribir en la pizarra, todos los alumnos se pusieron a copiar, excepto Humberto. Él se puso a garabatear en su cuaderno y se puso a jugar hasta que tocó la sirena del colegio. Pueden salir al recreo, alumnos, dijo el profesor. Todos salieron al recreo dejando sus útiles en las carpetas, mientras Paco cogió su cuaderno y lápiz y salió. En medio de esto Humberto se le acercó. Paco, hay que jugar. Dame ese cuaderno y lápiz, lo dejaré en tu carpeta. Ya regreso. Humberto, antes de entrar al aula, arrancó el trabajo de Paco y se puso su cuaderno en la carpeta. Paco, ven para jugar. Lo tomó de los hombros y lo empujó. Ponte de rodillas, Paco, y no te muevas. Humberto le pegó una patada y saltó encima de él una y otra vez. Fariña se puso a defender a Paco. No puedo permitir que le sigas haciendo esto a Paco, dijo. Carlos Zúñiga y Fariña separan a Humberto de Paco. No seas malo con Paco, abusivo. Jorge Zúñiga dice, ayuda a pararse a Paco. Paco, vamos a clases. El profesor dice, ahora todos corten la hoja y entreguen el trabajo. Pongan sus nombres completos. Empezó a llamar uno por uno. Paco Fariña, entregue su práctica. Julia Hernández, entregue su práctica. Humberto Grieve, su práctica. Entrega la práctica que había robado Paco.
Paco Yunque entregue su práctica. Paco estaba muy asustado porque no encontraba su práctica, que sí había hecho. Paco desesperado empezó a decir, ¿dónde está? ¿Dónde? A lo que el profesor le responde, Paco, ¿hiciste tu trabajo o no? Paco solo agachó la cabeza. Fariña, tratando de animar a Paco, ven, no llores, que vamos a jugar con mi tablero. Tiene torres negras. A continuación, uno de los valores de Paco Yunque son la honestidad, la lealtad, la amistad, la solidaridad, la justicia y la verdad. Todos estos valores son muy importantes ya que Paco Yunque, a pesar que él era un niño provinciano y tímido, tenía estos buenos valores ya que él era honesto con todas las personas y demostraba amistad, era solitario y justo con los demás. Bueno, todo esto ha sido nuestro audiocuento, donde el cual hemos narrado acerca de la obra de Paco Yunque. Muchísimas gracias.